de dar el mensaje, vamos a poner la palabra en manos del Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por tu mover sobrenatural en cada uno de nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú traigas entendimiento, revelación, discernimiento a tu pueblo. Que seas tú hablando a través de mí, espinar, entendidos en los tiempos, como tú, Señor, has querido desde la eternidad. Porque todo esto, Señor, ha estado escrito en tu libro, en tu maravilloso libro, Señor, que es tu palabra. Padre, gracias te doy, Señor, por cada persona que está en este lugar. Gracias, Abba, por inclinar tu rostro para nosotros en este tiempo. Gracias, Yeshua. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, cuando vemos los 4 puntos cardinales, vemos que está el norte, que está el sur, que está el este y está el oeste. Pero asimismo Dios hizo una alineación en cuanto a los vientos y en cuanto a las tribus. Las tribus también fueron distribuidas en los 4 puntos cardinales. Y hoy yo voy a profundizar un poquito sobre 3 tribus. La tribu de Benjamín, la tribu de José, que se dividió en 2, y la tribu de Efraín y Manasés. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos de esto? Porque primero nosotros somos una casa profética y apostólica. Y por ser una casa profética y apostólica tenemos que saber caminar en los tiempos diseñados en las Escrituras. Hay una alineación completa entre las tribus, los meses, ¿verdad?, del calendario hebreo. Ese mismo está alineado a las 12 piedras del efod sacerdotal. Pero asimismo también nosotros vemos que cada una de las tribus tenía una porción y tenía una heredad. Cuando Jacob bendice, y la palabra se va a centrar en Génesis 49, cuando Jacob bendice a cada uno de sus hijos, no solamente le estaba entregando una palabra profética para que ese hijo se moviera de ahí en adelante, sino que también a través de eso le estaba entregando el territorio que por heredad le correspondía a cada uno de sus hijos. Amén. Pero para poder yo llegar a esas 3 tribus, voy a hacer rápidamente. Todos conocemos los nombres de los hijos de Jacob, ¿verdad? Pero tenemos que Rubén, que es el mayor, él se mueve, o esa tribu está representada en el mes hebreo de Tamuz. Y dentro del efod sacerdotal, la piedra que le corresponde a esa tribu es el sardio rojo. Y cada una de esas piedras tiene una característica que hace de esa tribu. Y por eso es muy importante que todos estemos alineados con esto. Nosotros como cristianos debemos caminar un poco más, soltando un poquito, sin dejar de caminar en eso, porque tenemos que caminar el calendario gregoriano. Pero sí tenemos que nosotros tener claro cómo cambian los meses hebreos, o sea, los meses de la Biblia. ¿Por qué? Porque cada mes tiene una porción, y ese es el secreto de muchos judíos, por lo cual son prósperos, porque ellos entendieron el secreto de poder reclamar la porción de cada mes escrito en su palabra. Y nosotros debemos seguir ese calendario, porque en ese calendario fue que se movió Jesús. Jesús no se movió ni por enero, ni por febrero, ni por marzo. Jesús se movió con el calendario hebreo. Por tanto, cuando Él venga,
Él no se va a presentar en un enero o en un febrero. Él se va a presentar en uno primero de sus fiestas y segundo moviéndose por el calendario hebreo. Yo ya lo hice, yo ya me tomé el trabajo hasta de escribir en mi calendario cuándo es cada cabeza de mes. Porque yo le dije al Señor que yo quería reclamar esas promesas. Porque nosotros tenemos como hijos de Dios, y así como las bendiciones de Abraham pasaron a Isaac, y de Isaac pasaron a Jacob, y de Jacob pasaron a su hijo, y si nosotros creemos lo que dice la Escritura, nosotros somos descendientes de Efraín, que somos la tribu de los gentiles. Eso quiere decir que lo que Dios habló de Efraín le pertenece. Porque esa tribu fue la que se desplegó por los confines de la tierra. ¿A quién está llamando el Señor? A Efraín, porque son los gentiles. Y nosotros hacemos parte de esa tribu. Amén. Aunque después ustedes se pueden identificar con las otras, sí es importante esto. Simeón se mueve y hace parte del mes de Ab, y su piedra es el topacio. Judá está representado en el mes de Nisan, que es el primer mes hebreo, y su piedra es el carbunco. Zabulón, que es Sibán, el mes de Sibán, la piedra es la esmeralda. Isaacar, ¿qué era la tribu de Isaacar? Era la tribu que era entendida en qué? Y ella se mueve en el mes de Iyar. ¿Ustedes saben en qué mes estamos hoy caminando? En el mes de Iyar. Y su piedra es el zafiro. Dan, el mes de Tebet, y su piedra es el jacinto. Gad, en el mes de Elul, y su piedra es el ágata. Asher, en el mes de Shevat, y su piedra es el berilio. Neftalí, en el mes de Adar, y su piedra es amatista. José, que se divide en Efraín, que se mueve en el mes de Shemban, y su piedra es el diamante. Manasés, en el mes de Tisré, y su piedra es el onice. Benjamín se mueve en el mes de Kislev, y su piedra es el jaspe. Y hay una 13 tribu que es la de Leví, pero Leví, por ser una tribu sacerdotal, no tuvo heredad. Las demás tribus recibieron o reclamaron su heredad que había sido dada por su padre. Amén. Entonces ahora nos vamos a la palabra que está en Génesis 49 y nos vamos al versículo 22, al que esté anotando. En el Génesis 49 están todas las bendiciones dadas a las tribus, todas. Sin embargo, yo me voy a centrar en las tres que me corresponden hoy, que son las tribus que se alojaron en el oeste o la parte occidental. Esas tres tribus convivieron y fueron Efraín, Manasés y Benjamín. Y mientras yo estudiaba eso, yo les voy a contar ahorita algo que llamé al pastor cuando yo recibí esa revelación del Señor mientras yo estudiaba el pozo de Jacob. El Señor me llevó a entender algo muy bonito sobre la tribu de Efraín y Manasés y el pozo donde la samaritana tuvo el encuentro con Jesús. Entonces, Génesis 49, 22 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros.
mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con las bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. ¿Qué vemos aquí? En esta palabra el Señor nos habla que las bendiciones que fueron habladas a Abraham, que las podemos ver en el libro de Génesis, en Génesis 22 podemos encontrar cuando el Señor le hace la promesa a Abraham y le dice: por cuanto no me has negado a tu único hijo, yo te bendeciré en gran manera, y tus generaciones serán como las estrellas del cielo. Ahí le estaba diciendo a él cómo serían las naciones que salieron de Abraham. Pero eso no se quedó en Abraham, y es lo que hoy el Señor quiere entregar a su pueblo. Las bendiciones que le correspondían a Abraham pasaron ¿a quién? A Isaac. Pero a Isaac le hablaron otras bendiciones, y yo quiero en el nombre de Jesús que ustedes se conecten con eso, porque el patriarca recibió una bendición. Ven, ven mi amor, ven. Y pásame a Tiago, un momento. Párate al lado de tu hermanito, mi amor. Sobre Abraham vino una palabra y una promesa. Amén. Pero la promesa de Abraham fue transferida a Isaac. Pero a Isaac le hablaron otra promesa. Sobre la cabeza de Isaac ya habían dos palabras proféticas que operaban a su favor. Pero cuando viene Jacob recibe la promesa de Abraham, la promesa de Isaac y su propia promesa como Jacob. Y cuando entonces Jacob bendice a Efraín, entonces sobre su cabeza habían 4 palabras proféticas que se movían a su favor. Amén. Gracias. Cuando nosotros vemos esto, nosotros tenemos que reclamar, y a veces nosotros no recibimos la heredad porque no reclamamos como conviene. Y hay heredades, y hay promesas, y hay palabras que han sido habladas a nuestros padres, que sobre nuestra cabeza están, más las palabras y las promesas que Dios ha hablado a la vida de cada uno de nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que reclamar lo que yo no vi que sucedió en mi padre y que no se ha cumplido. Yo lo tengo que ver, y también veré lo que Dios ha hablado. Pero si yo pacto con el Señor un día y hay palabras que no se han cumplido en mi vida, por heredad le pertenecen a mis hijos, esas palabras que venían, que eran de mi linaje, que caen sobre ellos, más las palabras que Dios hable a la vida de ellos. Amén. Una de las bendiciones que Jacob recibió de Isaac era que otras naciones se inclinarían ante las naciones que descendieran de Jacob. Génesis 27-29 para el que toma apuntes. Es evidente que para que esta profecía se cumpliera, los descendientes de Jacob tendrían que llegar a ser grandes naciones e imperios.
Esta misma bendición también prometió que Dios bendijera a las naciones que bendijeran a los descendientes de Jacob. Y a los que maldijeran las naciones, también esos descendientes recibirían maldición. Por eso es tan importante que de nuestra boca siempre salgan palabras de bendición sobre lo que Dios ha hablado, pero sobre todo sobre nuestros vástagos, sobre nuestros hijos. Es muy importante la palabra que sale de mi boca para ellos, porque eso los va a hacer a ellos trascender generación a generación. Amén. Dice, Dios reiteró las bendiciones de Abraham a Jacob. Génesis 28, vamos a buscarlo, el que tenga un segundo. Génesis 28, 10. Y dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué le dijo ahí? Ahí él le reiteró la promesa de ¿quién? De Abraham. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, Isaac le dio una bendición a Jacob. Y Abraham abrió unos pozos en la tierra que el Señor le había dado por heredad. Y esos pozos fueron cerrados. Pero cuando Isaac heredó esa tierra, él mandó abrir de nuevo los pozos. Y esos pozos se abrieron para bendición, aunque los dos primeros generaron contiendas. El tercero, que fue Rehoboth, fue el pozo que hizo prosperar a Isaac. Pero no se quedó ahí, sino que Jacob también recibió su heredad. Y cuando nosotros nos vamos, entonces dice en Génesis 48, 16, Israel bendijo a ambos, a Efraín y a Manasés. José era una rama fructífera, como lo leímos ahora. Pero el Señor tenía un plan con José. Y por eso colocó en el corazón de su padre un amor especial por José. Y era porque de todas las tribus, la única que recibió una doble porción fue la tribu de José, cuando se multiplicó en Efraín y en Manasés. Esa fue la única tribu que recibió la doble porción. Amén. Y si nosotros nos vamos a la historia de José, José era un multiplicador. O sea, él venía con una palabra y una promesa y se manifestó en Egipto.
fue llamado como el gentil. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros salimos de ese linaje? Porque ellos tienen la sangre mezclada. Efraín y Manasés no tienen la sangre pura de Israel. Ellos tienen mitad egipcio y mitad israelí, porque su madre era una egipcia. Por eso los hizo gentiles, como somos cada uno de nosotros. Y por eso lo que dijeron de Efraín nos pertenece. Lo que dijeron de Manasés nos pertenece porque salieron de José. Amén. Y dice: Israel bendijo a ambos, Efraín y Manasés, simultáneamente con las palabras. Y aprópiese de esto. Yo al final voy a hacer una declaratoria, pero a medida que yo voy avanzando en este mensaje, aprópiese de eso, porque esto es la heredad que usted tiene que reclamar en oración, porque le pertenece por herencia. Amén. Dice: sea perpetuado en ellos mi nombre. Y aquí el Señor, de hecho se lo compartía a mi esposo. La única tribu que trascendió el nombre de Israel fue la de Efraín y Manasés. Él le dijo: mi nombre será perpetuado a través de ti. Eso es como si yo me llamo Alexandra y yo le dijera a Laura: a partir de hoy tu nombre es Alexandra y tú lo perpetuarás. Y cuando vemos las dos varas que se van a unir un día, es la vara de Efraín y la vara de Judá. Pero si nosotros entendemos la revelación que hoy Dios nos está dando, es la vara de Israel y la vara de Judá. Entonces la gente dice que los judíos son los verdaderos israelitas, pero aquí dice que Efraín fue el que perpetuó el nombre de Israel. Por eso cuando a nosotros somos israelitas por adopción, pero los judíos son los que han entendido estos misterios. Pero esto es de los israelitas. Amén. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Israel decretó que sus propios nombres, Israel, y el nombre de su padre Isaac sería puesto sobre los descendientes de Efraín y Manasés, los dos hijos de José, quienes se iban a convertir cada uno en una tribu distinta entre los hijos de Israel. Al hacer esto, Israel le estaba dando a José una doble porción entre las 12 tribus de Israel. Y aquí hay un misterio que el Señor me mostró, y es que los que heredaron el pozo de Jacob fue José, Efraín y Manasés. Los demás heredaron, pero a quien le tocó ese pedazo de tierra, que es la tierra de Siquem, fue a ellos. Y yo le dije al Señor, orando, yo le dije: muéstrame por qué es tan importante y por qué hay tantos cuadros del momento en que Jesús se encuentra con la samaritana. Y cuando Él le dice: me es necesario pasar por Samaria. Y yo le dije al Señor: muéstrame por qué es tan importante. Y el Señor me mostró que ese día, lo que hoy esperamos que se junten las dos varas, ese día aconteció. Porque la samaritana es descendiente de Efraín y Yeshua representaba a Judá. Y el Señor me dijo: porque ese día fui al encuentro con Efraín
Ese día me encontré con Efraín. No era la samaritana, es que ese día él se encontró con Efraín. Ese día se juntaron las varas. Lo que nosotros esperamos, ese día aconteció. Y por eso él le dijo: hoy vengo a darte el agua de vida, la que quita la sed. No solamente fue lo que él hizo donde se le reveló a la samaritana y le contó toda su historia. Ahí hubo un evento profético, sí, es verdad. Pero más allá de eso, es que ese día se juntaron las dos varas. Ahí se había cumplido lo que habían hablado y nosotros estamos esperando que acontezca. Amén. Cuando nosotros vemos esto, Jacob le dice a José: tráeme a tus 2 niños, porque yo los voy a adoptar. Lo que nació, los hijos que te nacieron en Egipto, esos son míos, yo los voy a tomar y yo los voy a bendecir y serán como mis hijos. Los que tú tengas después de estos son los tuyos, pero estos son los míos. ¿Por qué hizo eso Jacob? ¿Por qué no lo hizo con otro? Porque José era quien portaba la primogenitura de la esposa de su corazón, de Raquel. Y ese era el primogénito, y por eso el primogénito carga la doble porción. Y algo que me enseñó a mí el Señor es que a veces el primogénito en el Señor no es el mayor, muchas veces es el menor. Amén. Y dice en Génesis 48, dice: José quitó a los niños de las rodillas de su padre y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Luego tomó a los 2, a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la mano izquierda, y los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero al extender Israel sus manos, las cruzó. ¿Quién era el mayor? ¿Manasés o Efraín? Manasés era el primogénito, era el mayor. Pero Israel cruzó las manos y le puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque él era el mayor. Entonces bendijo a José de esta manera: que el Dios a quienes obedecieron Abraham e Isaac, mis padres, el Dios que me ha cuidado desde el día en que nací, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos muchachos. Que por medio de ellos se recuerde mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Ahí él entregó las palabras proféticas de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José a esos 2 muchachos, que lleguen a tener muchos hijos y sean grandes multitudes en el mundo. Amén. Tribu de Efraín. El significado del nombre de Efraín proviene del original hebreo y su traducción es fertilidad y transmite el sentido de ser próspero. Y hay una versión que dice doblemente fructífero. O sea, que si ellos portaban la doble porción,
Efraín portaba una doble porción, porque su nombre era doblemente prosperado. Amén. La Biblia dice que cuando nació Efraín, José dijo, al segundo lo llamó Efraín porque dijo: Dios me ha hecho fructífero en esta tierra donde yo he sufrido. Génesis 41, 52. Efraín recibió la heredad de su padre a través de cada una de esas bendiciones en la tierra de Siquem. ¿Quién pertenecía? ¿Quién salió del linaje de Efraín? Josué. ¿Y Josué qué fue lo que conquistó? ¿La tierra qué? ¿La tierra que fluye qué? Josué era descendiente de Efraín. Él caminaba en esa dimensión. Y allí fue donde se abrió el pozo de Jacob y todas esas bendiciones fueron transferidas. ¿El pozo hoy todavía existe? ¿Está abierto? O sea que nos pertenece, ¿verdad? Así que hay mucho por qué ir a orar. El territorio de Efraín estaba formado principalmente por montañas y valles bien irrigados y por las estaciones lluviosas, lo que hacía que su zona fuera muy fértil. Era la tierra más fértil que se le entregó a los hijos de Israel. Todos tenían cosas buenas en su tierra. Unos podían ser más ganaderos, otros podían ser cazadores, pero este particularmente era el que tenía las tierras que producían los mejores frutos. En la Biblia el territorio de Efraín se denomina como las montañas de Efraín. Y a lo largo de la historia de Israel, algunos de los centros más importantes del territorio de Efraín fueron Siquem, Silo, que es donde se alberga el arca del pacto. Estaba también en ese territorio. Y Betel, la ciudad que se convirtió en el centro de adoración al Señor, también estuvo en ese territorio. La tribu de Manasés, que su nombre es el que me hace olvidar. La tribu de Efraín, su bandera es un buey y se mueve con el viento del oeste. Y en el viento del oeste está marcado por un buey. Yo he estudiado un poco de los vientos, pero cuando yo vi la alineación y ese viento del oeste, que es el buey, que lo mueve y tipifica a Efraín, yo dije, por eso es que ese viento es el viento de liberación. Porque trae libertad, pero también libera todo lo que ha estado retenido. Amén. Tribu de Manasés, hijo primogénito de José, nacido en Egipto. Su madre fue Asenat, hija de Potifera, un sacerdote de On. Manasés, al igual que su hermano Efraín, era medio hebreo y medio egipcio. Esto lo encuentran en Génesis 41, 50. Esta tribu es la tribu de los guerreros. Tenían habilidad para la guerra y manejo de armas. Y la bandera de ellos era una de las torres de Egipto. Su piedra es el ónice y su bandera era negra, porque es como la piedra de ónice, que es totalmente negra. Y Manasés, al igual que Efraín, Manasés fue una tribu, entre comillas, pequeña, pero llegó a ser muy grande. Y una de las cosas que me decía el Señor es que a veces nosotros no miremos que empezamos pequeños. Porque si nosotros creemos lo que estamos hablando hoy,
nosotros nos vamos a multiplicar. Amén. La tribu de Benjamín, su bandera es un lobo. El lobo se mueve con el mes de Kislev, y la piedra de ellos es el jaspe. Su nombre, Ben, que significa hijo en hebreo. El nombre de Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Aunque ese no fue el primer nombre que le pusieron a Benjamín. Porque cuando Benjamín iba a nacer, fue que murió Raquel. Y ella le colocó Benoni, hijo de mi dolor. Pero Jacob no permitió que ese nombre marcara la vida de Benjamín. Y él le cambió el nombre y le dijo, hijo de mi mano derecha, Benjamín. Amén. Dice que su madre murió después de dar a luz. Su padre Jacob cambió su nombre. Y luego cuando bendijeron a Benjamín, en el verso retrata que es un lobo que se alimenta. La tribu de Benjamín es la piedra de jaspe y el color de su bandera tiene una combinación. Inicialmente, él cierra el ciclo de los 12 hijos, porque él fue el menor. Y la bandera de Benjamín tiene las 12 colores de la tribu. La túnica de colores. Esa bandera era la que tenía la tribu de Benjamín, porque él cerraba el ciclo de lo que Dios había hablado a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. El color de la bandera, uno de los colores principales, era el turquesa y el azul del cielo. El lobo viene de la bendición que Jacob le otorgó, y el territorio que le asignaron a Benjamín fue en Canaán, y se encontraba entre Efraín, Manasés y Judá, y colindaba con el oeste, con el territorio de Dan. La tribu de Benjamín, aunque llamada la más pequeña de las tribus, proveyó el primer rey de Israel, porque Saúl era descendiente de la tribu de Benjamín. De la tribu de Manasés, uno de sus descendientes que conocemos mucho fue Gedeón. Pero más allá, la tribu de Benjamín tiene una connotación particular, porque de allí salió la reina Esther y su tío Mardoqueo. Ellos eran descendientes de la tribu de Benjamín. Y cuando nosotros vemos esto, es la alineación de Dios, porque si ellos están en el oeste y el viento del oeste trae liberación, ¿qué hizo Esther y su tío Mardoqueo con el pueblo de Israel? ¿Trajo qué? Liberación. Amén. Entonces nosotros cuando vemos esto, nosotros debemos entender que cada una de las tribus trae su porción. Estas solamente son las tribus del oeste, pero les vamos a dejar como tarea que se estudien las otras tribus, porque cada una de ellas se mueve en un mes específico y nosotros tenemos que caminar con ese entendimiento. Nosotros tenemos que asegurar que todo lo que Dios habló a través de su palabra y que decimos que es verdad y que es vida, entonces cada promesa entregada a Efraín, a Manasés, a Benjamín, también nos pertenece. Amén. Entonces, ya para cerrar, les estaba compartiendo lo del viento del oeste o viento occidental. Este viento representa un viento de liberación.
Dios mismo sopla para traer sanidad y limpiar la atmósfera de toda plaga. En Éxodo 10:19 dice: trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta. Aquí es importante entender que uno de los vientos la trajo, que fue el viento del sur, porque el viento del sur mueve los juicios de Dios. Pero también el viento del este es el viento de los juicios, pero el del oeste, el contrario, trae liberación. Y nosotros tenemos que proclamar y activar los vientos, activar el viento del oeste, porque estas tribus también se mueven al oeste, tienen autoridad y tienen gobierno sobre ese territorio. Amén. Entonces, para cerrar, yo quiero hacer una declaración, porque hasta Moisés bendijo a José, porque no solamente fue su padre, lo habían encontrado en la palabra, hasta Moisés. Y yo con esa declaración quiero cerrar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nosotros creemos, Señor, lo que tú has hablado. Padre, gracias, Señor, por tu pueblo. Yo oro en el nombre de Jesús para que tú traigas entendimiento de todo lo que tú has hablado, Señor. Porque tenemos que caminar reclamando las promesas y las heredades, Señor, que nos pertenecen, Padre. Desde nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob, Señor. Padre, y por gracia, Señor, también la de Efraín. Pero no solamente eso, Señor, sino que también hay promesas que tú has hablado en nuestra vida, que hasta el día de hoy muchas de ellas, Señor, no hemos visto. Espíritu de Dios, hoy te pido que tú levantes, Señor, el viento y actives el viento del oeste, que trae liberación. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el que liberta. A ti te llamaron libertador. Tú eres el que liberta. Padre, en el nombre de Jesús, y así como Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, y Jacob bendijo a Efraín, Manasés y Benjamín. Padre, en esa misma dimensión, entonces Moisés bendijo a José. Y yo proclamo sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. El Señor vino de Sinaí y resplandeció para nosotros desde Seir. Él brilló desde el monte Parán y con él estaban 10,000 santos a su derecha. Estaban sus soldados poderosos, oh tú que amas a los pueblos del mundo. Todos sus hombres santos están en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús estamos reunidos tus hijos, Señor. Espíritu Santo de Dios, bendice, Señor, su riqueza. Padre, en el nombre de Jesucristo, pondrán incienso ante ti y las ofrendas que deben quemarse completamente en tu altar. Tú bendecirás, Señor. Bendice, Señor, su riqueza y acepta lo que hace. Vence a los que se levantan contra ellos y a aquellos que los odian, para que no puedan atacar de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, Moisés dijo esto en cuanto a Benjamín: el amado del Señor vivirá en seguridad. Padre, yo proclamo en el nombre de Jesucristo que tu pueblo vivirá en seguridad, Señor. Tú cercarás tu pueblo y lo protegerás todo el tiempo y vivirás entre sus fronteras, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, tú traes en esta hora, Señor, tus ángeles para que guarden y cerquen, Señor, los caminos de tus hijos. Padre, para que cerquen sus casas, Señor, porque esta promesa la vivió, Señor, Job, cuando le
tú lo has rodeado. Yo no puedo llegar porque tú lo rodeas. Padre, en la misma dimensión en que tú hiciste un cerco de protección alrededor, Señor, de Job, así tú hagas un cerco de protección alrededor de tu pueblo. Porque esa fue la promesa, Señor, que le dio Moisés a Benjamín. Moisés dijo esto en cuanto a José, y yo proclamo esta palabra sobre tus hijos: que tu tierra sea bendecida por el Señor, que recibas amplias lluvias desde el cielo y aguas bajo el suelo, que el sol le dé buenas cosechas a cada uno de nosotros y que cada mes le dé su mejor fruto en el nombre de Jesús, que las montañas antiguas y las colinas eternas les den buenas cosechas, que la tierra le dé lo mejor a cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, así como José fue separado de sus hermanos, Padre, así tú nos has separado, Señor, para ti. José habita en el arbusto que arde y da lo mejor. Señor, que tu pueblo reciba lo mejor. Es majestuoso como el primer hijo de un toro, y sus cuernos son como los cuernos de un toro salvaje. Con ellos él une a las naciones, aun aquellas de los extremos de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, esos cuernos son los 10,000 de Efraín y son los